Adrien Broner, un nombre que alguna vez resonó con fuerza en el mundo del boxeo, no solo por su talento innegable, sino también por una personalidad extrovertida y a menudo polémica. Conocido por sus múltiples títulos mundiales en diferentes categorías de peso y por proclamarse como The Problem, Broner prometía ser una de las grandes estrellas de su generación, amasando fortunas con cada pelea. Sin embargo, detrás de los destellos de oro y las bravatas en el ring, se gestaba una realidad financiera preocupante. Su historia, marcada por un ascenso meteórico y una caída igualmente vertiginosa, no es solo la de un boxeador, sino la de un deportista que, a pesar de ganar millones, vio cómo una década de ingresos se evaporaba. ¿Te has preguntado cómo es posible que un atleta de élite, con contratos multimillonarios, pueda perder la asombrosa cifra de $10 millones? O prepárate para descubrir los detalles detrás de esta impactante ruina financiera. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Adrien Broner no nació en la riqueza, sino en la supervivencia. Creció en los duros barrios de Cincinnati, rodeado de crimen, pobreza y un mundo que no ofrecía muchas salidas. Luchó mucho antes de ponerse un par de guantes, luchando por ser visto, respetado y seguro. Ha hablado de ver morir a amigos, ser agredido, ser arrestado y aprender, desde temprano, que las calles no le mostrarían piedad, pero el boxeo sí. Y cuando encontró el ring, algo hizo clic. El talento natural de Broner era innegable. Manos rápidas, juego de pies elegante, poder de knockout. Tenía el tipo de descaro que hacía que los promotores se fijaran en él. A principios de sus 20s, lo llamaban el próximo Floyd Mayweather. Invicto, llamativo, joven y sin miedo a decir lo que pensaba. Broner no solo ganaba peleas, las vendía. Fue entonces cuando el dinero empezó a fluir. Su pelea de 2013 con Paulie Malignaggi fue noticia no solo por las provocaciones, sino por la bolsa de entre $1,25 y $5 millones. Su guerra con Marcos Maidana generó aún más. Luego llegaron los patrocinios, bolsas más grandes, apariciones en clubes nocturnos y, de repente, Broner estaba en la cima del mundo. No había educación financiera, ningún contador vigilando los números, ningún manager que pusiera un alto. Broner pasó de apenas poder pagar sus comidas a lanzar dinero en el club como si nada. La gente a su alrededor no lo detuvo, lo alentó. Todos querían un pedazo y Broner lo daba libremente. Rolex para amigos, fajos de dinero lanzados a los fans, viajes exóticos por capricho. No había un plan a largo plazo, solo la emoción del presente. Y cuanto más ganaba, más gastaba. Broner había escapado de la pobreza, pero nunca escapó de la mentalidad de que el dinero no era permanente. Actuaba como si cada pelea fuera la última y gastaba las bolsas como tal. Vivió cada fantasía que un chico sin dinero podría soñar. Los autos rápidos, las parrillas de diamantes, los áticos. Pero bajo la superficie, algo ya estaba saliendo mal y nadie estaba prestando atención. No fueron solo las victorias las que hicieron famoso a Adrien Broner. Fue la personalidad, ruidosa, engreída y sin filtros. Era un titular andante. Se tiñó el pelo de colores llamativos, se filmó en situaciones absurdas y tiró dinero como si fuera confeti. Se hizo famoso por tirar billetes de $20 por el inodoro. Una vez se grabó fingiendo comer un sándwich de billetes de $100. El mundo del boxeo nunca había visto a alguien como él, alguien que quería ser una celebridad más que un campeón. Y por un tiempo funcionó. Sus payasadas impulsaron las visitas. Los fans sintonizaban para ver qué haría a continuación, si ganaría o si se desmoronaría. Pero lo que Broner no se dio cuenta es que la atención no siempre rinde a largo plazo. Detrás de escena, su comportamiento estaba espantando a los patrocinadores. Las grandes marcas que alguna vez consideraron hacer tratos con él se echaron atrás. Las cadenas de televisión que lo veían como una estrella en ascenso comenzaron a sopesar discretamente sus opciones. El negocio del boxeo no se trata solo de puños, se trata de comerciabilidad, y Broner se estaba volviendo cada vez más difícil de vender. No solo era impredecible, se estaba volviendo tóxico. En 2016, surgieron imágenes de él supuestamente agrediendo a alguien fuera de una bolera. En lugar de emitir una disculpa, Broner redobló la apuesta, restándole importancia. Cuando se emitieron órdenes de arresto por no presentarse a las citas judiciales, se rió en línea. Se burló del sistema judicial, ridiculizó a los oponentes, pero el público estaba empezando a perder la paciencia. Hay una delgada línea entre ser el villano que la gente paga por ver y ser el tipo con el que nadie quiere asociarse.
Los promotores comenzaron a distanciarse. HBO y Showtime le dieron menos oportunidades de protagonismo y, sin embargo, Bronner no bajó el tono. En todo caso, se volvió más escandaloso. Pero detrás de las cámaras, esos mismos arrebatos le estaban costando millones, patrocinios cancelados, honorarios legales, oportunidades de negocio perdidas. Un experto en boxeo reveló más tarde que Bronner perdió al menos 2 patrocinios importantes, cada uno por valor de 6 cifras, porque las empresas no querían vincularse con su comportamiento. Y cuando las bolsas de las peleas comenzaron a encogerse, esos patrocinios podrían haber sido salvavidas, pero ya se habían ido. Bronner se había convertido en una marca que nadie quería tocar y, lo peor, no parecía importarle. Existe el gasto imprudente y luego está Adrien Bronner. En su mejor momento, Bronner no solo vivía a lo grande, vivía como un hombre convencido de que el dinero nunca se acabaría. Bentleys, Rolls Royces, Ferraris, los poseía todos, a veces varios a la vez. Regalaba relojes Rolex como si fueran recuerdos de fiesta. Entraba en clubes de strippers y lanzaba 5 cifras en una noche, todo mientras su séquito lo animaba y lo grababa para Instagram. Pero lo que parecía ostentación en realidad encubría un problema más profundo. No había un plan, ni ahorros, ni estrategia, solo caos puro. Cuando los expertos financieros investigaron los ingresos conocidos de Bronner versus sus hábitos de gasto, las cuentas no cuadraban. Los documentos judiciales revelaron que a menudo tenía menos de $20 en sus cuentas bancarias personales y, sin embargo, cada semana mostraba otra juerga de compras, otro jet privado, otro momento de bolsa asegurada. ¿Cómo? Porque no era riqueza real, era lujo prestado. Muchos de sus autos eran alquilados, las casas rentadas, las joyas financiadas. Vivía de la ilusión de la riqueza, alimentando a una audiencia que esperaba excesos y drama. Y Bronner siguió entregando, incluso si eso significaba endeudarse para mantener viva la fantasía. Todo se vino abajo cuando comenzó a incumplir los pagos ordenados por la corte. Un momento infame ocurrió en 2021 cuando un juez regañó a Bronner por alardear de fajos de efectivo en línea mientras afirmaba que solo tenía $13 en su cuenta. La jueza no le creyó. «Señor Bronner, tiene dinero para pagar este juicio», espetó. «Simplemente elige no hacerlo». Ese momento reveló la fea verdad. Bronner no estaba en bancarrota porque nunca tuvo dinero. Estaba en bancarrota porque se negaba a tratar su dinero con respeto. Quemó más de $10 millones sin tener nada que mostrar más que algunos recuerdos desvanecidos y una montaña de problemas legales. Y la peor parte, nadie le dijo que se detuviera. Su séquito lo animó, sus fans lo aplaudieron, la industria observó y no dijo nada. Porque por un tiempo, su caos también les dio dinero. Pero una vez que los cheques dejaron de cobrarse, Bronner se quedó solo, sin ahorros, sin activos y sin nadie a quien culpar. A medida que el dinero se esfumaba, las demandas comenzaron a acumularse. Pero Adrien Bronner no solo enfrentó problemas legales, los invitó. Su comportamiento imprudente fuera del ring se convirtió en un imán para los problemas, y cada problema legal venía con un precio. En 2018, fue demandado por una agresión en un club nocturno donde fue acusado de besar a la fuerza a una mujer. Un tribunal civil le ordenó pagar $830.000 en daños. Eso fue solo el principio. En lugar de abordar el juicio de frente, Bronner evitó la corte. Ignoró las audiencias, incumplió los plazos y las multas se acumularon. Para 2020, estaba siendo procesado por desacato al tribunal por no pagar. Pero en lugar de pasar desapercibido, Bronner siguió publicando videos en las redes sociales, mostrándose con enormes fajos de dinero, artículos de lujo y noches salvajes. Él se reía. Los tribunales no. Un momento ahora infame ocurrió en noviembre de 2020 durante una audiencia judicial virtual. Bronner le dijo al juez que solo tenía $13 en su cuenta bancaria, a pesar de que esos videos mostraban lo contrario. Afirmó que sus amigos le estaban enviando dinero a través de Zelle y Cash App. La jueza no le creyó. «Tiene dinero entrando y sin embargo sigue diciendo que no lo tiene», dijo. «Esto es serio». El tribunal finalmente encarceló a Bronner hasta que pudo probar que tenía los medios para pagar el juicio. Esa humillación pública, ser obligado a entregar registros financieros, ser llamado mentiroso por un juez y pasar brevemente tras las rejas debería haber sido un punto de inflexión. Pero Bronner siguió en espiral. No fue solo una demanda. A lo largo de los años, el nombre de Bronner apareció en docenas de expedientes legales, cargos de agresión, infracciones de tráfico, deudas impagas.
problemas de manutención infantil y fechas de corte perdidas. Cada multa, cada juicio, cada pago perdido no era solo un problema legal, era otra porción que se le quitaba a sus ya sangrantes finanzas. Y lo que lo empeoró fue el patrón. Bronner no manejaba los problemas en silencio, los convertía en espectáculos. Se burlaba de sus situaciones legales en línea, convertía las comparecencias judiciales en actos de circo y trataba los cargos graves como trucos de relaciones públicas. Pero el dinero que alguna vez lo aisló de las consecuencias se había ido. Y ahora la ley lo tenía acorralado. A finales de la década de 2010, Adrien Bronner no era el mismo luchador que alguna vez fue. La velocidad se estaba apagando, el hambre se estaba desvaneciendo y el centro de atención se estaba reduciendo. Pero en lugar de reinventarse, Bronner intentó volver a la relevancia por la fuerza bruta. Comenzó a prometer grandes regresos cada vez diciendo, «Este es diferente». Pero los resultados nunca coincidieron con las expectativas. En 2017, se enfrentó a Mikey García en una pelea que se suponía que reactivaría su carrera. Bronner perdió decisivamente. No lanzó suficientes golpes, no parecía en forma, no parecía el Bronner de antaño. Los críticos lo calificaron de desinspirado, los fans lo calificaron de decepcionante. Y detrás de escena, la bolsa de esa pelea no duró mucho. Luego vino la pelea de Giovanni Santiago en 2021. Bronner apenas logró una victoria. La actuación fue mediocre, la multitud no quedó impresionada y las redes sociales lo destrozaron. Los números no mintieron, solo conectó 98 golpes en toda la pelea de 12 asaltos. Se veía lento, plano, desconectado. El tipo que una vez predijo knockouts, ahora recibía abucheos por estar en modo supervivencia. Cada regreso fallido tuvo un costo oculto. Los campos de entrenamiento. Los campamentos de Bronner eran notoriamente caros. Llevaba entrenadores, compañeros de sparring y nutricionistas. Se alojaba en instalaciones de lujo, acumulaba facturas de hotel y compraba equipos como si se estuviera preparando para un título mundial, no para una pelea de regreso de bajo nivel. Algunos campamentos costaron más de $300.000, mientras que la bolsa de la pelea ni siquiera generó la mitad de eso después de impuestos y recortes del equipo. Se hizo evidente que Bronner ya no estaba luchando por la gloria, estaba luchando para mantenerse a flote. Pero el boxeo no paga cheques de simpatía. Si no eres el cabeza de cartel, no estás ganando. Y Bronner no lo era. Su marca estaba dañada, los promotores no confiaban en él, los patrocinadores permanecían en silencio. El mismo hombre que una vez afirmó que nunca pelearía por menos de 7 cifras, ahora aceptaba cualquier trabajo que mantuviera las luces encendidas. Incluso firmó con BLK Prime en 2022 para una gira de regreso. Sonaba prometedor, múltiples peleas, un nuevo comienzo, un cheque de pago. Pero el acuerdo se derrumbó antes de que comenzara. Las peleas fueron canceladas, el dinero nunca llegó y Bronner volvió a la casilla de salida. Cada regreso fallido fue otro clavo en el ataúd de su legado y otro golpe financiero que no podía permitirse. En el boxeo, la fama es fugaz. Un momento eres la próxima gran cosa, al siguiente eres un pensamiento secundario. Para Adrien Bronner, la caída no fue solo pública, fue silenciosa, porque lo más duro que el mundo del boxeo le hizo fue ignorarlo. En su mejor momento, Bronner no podía entrar en un gimnasio sin que se formara una multitud. Los promotores hacían fila, las cadenas de televisión organizaban noches de pelea a su alrededor. Tenía la aprobación de Mayweather, un estilo llamativo y la confianza de una megaestrella. Pero cuanto más perdía, no solo en el ring, sino en profesionalidad, más silenciosamente se alejaba la industria. Para 2022, Showtime dejó de mencionar su nombre. PBC lo eliminó de las carteleras principales. Incluso Floyd Mayweather, quien una vez fue su mentor, se negó a reconocerlo públicamente. Y tras bastidores, los susurros se hicieron más fuertes. Los entrenadores decían que no se presentaba, los compañeros de sparring decían que no estaba motivado, los managers decían que se negaba a la estructura. Se le conoció como difícil, desenfocado, peligroso para el negocio. En sus mejores años, Bronner se rodeaba de mucha gente, docenas de personas en las peleas, seguridad, estilistas, parásitos, equipos de cámara. Alardeaba de su lealtad, diciendo que estaba cuidando a todos los de su barrio. Y tal vez lo estaba, pero pocas de esas personas le decían la verdad. Nadie dijo, baja el ritmo. Nadie lo apartó para decirle, esto no puede durar. En cambio lo inflaron, alimentaron su ego, celebraron cada exceso. Detrás de escena, algunos en el boxeo intentaron contactarlo. Un ex compañero de sparring afirmó que intentó hablar con Bronner para que buscara ayuda financiera. Dijo que no quiso escucharlo, que pensaba que el dinero nunca se detendría.
Incluso algunos promotores le advirtieron discretamente, diciéndole que invirtiera, que ahorrara, que construyera un futuro más allá del ring. Pero Broner no escuchó, o quizás no pudo. La peor parte, las personas que podrían haber ayudado no presionaron lo suficiente. Incluso Floyd Mayweather, que alguna vez fue una figura fraternal para Broner, se alejó. No hubo intervenciones, ni verificaciones forzadas de la realidad, solo distancia. Cuando Broner necesitó un salvavidas, se encontró mirando a su alrededor y dándose cuenta de que la multitud se había reducido. Las mismas personas que festejaron con él no estaban allí cuando fue a la corte. Los que usaban su mercancía no aparecieron cuando lo arrastraron a rehabilitación. Y los que sonreían en las fotos no llamaban cuando él se quedaba en silencio durante semanas. Se podía ver en los ojos de Broner a medida que pasaban los años. Cansado, a la defensiva, impredecible. El showman se estaba desvaneciendo y detrás de él había un rastro de personas que no pudieron o no quisieron ayudar. Y cada vez que caía un poco más, se hacía más silencioso. Hoy, Adrien Broner es un hombre atrapado entre dos mundos, la cáscara de una superestrella y la sombra de una historia de advertencia. Una vez desfiló en arenas con cadenas de oro y abrigos de piel. Ahora camina hacia pequeños gimnasios esperando que alguien le dé una oportunidad más. Los 10 millones de dólares que alguna vez tuvo se fueron. Se disolvieron en recuerdos de champán, tribunales y Bentleys alquilados. Algunas fuentes afirman que Broner está casi en bancarrota. Otras dicen que vive de pequeñas tarifas por apariciones, patrocinios locales y peleas regionales que apenas alcanzan las 5 cifras. Ha pasado de hoteles de lujo a moteles económicos, de knockouts virales a entrenar en gimnasios oscuros, lejos de las cámaras. Todavía publica videos, todavía habla de regresos, todavía muestra dinero, pero ahora es diferente. Los comentarios están llenos de lástima, no de envidia. Las risas se han ido y el brillo es opaco. Según se informa, el IRS lo tiene vigilado. Viejas demandas aún persisten, las deudas legales no han desaparecido y el estilo de vida que una vez alardeó ya ni siquiera puede ser fingido. Broner tiene 4 hijos y ninguna base financiera estable. ¿Qué pasará cuando los cheques de las peleas se agoten para siempre? Incluso el mundo del boxeo ha avanzado. Nuevas estrellas han tomado su lugar. Nuevos nombres llenan las arenas y el nombre de Broner, una vez en negrita en los carteles, ahora se pronuncia con un encogimiento de hombros. Sí, me pregunto qué le pasó. No hay plan de jubilación, ni imperio comercial, ni respaldo. Solo un hombre que una vez lo tuvo todo y lo dejó escapar entre sus dedos. Ganó 10 millones de dólares. Los gastó más rápido de lo que llegaron. Y ahora todo lo que queda es la lección. Y hasta aquí esta increíble historia. Nos vemos en el siguiente video.